Bienvenida mi hermana y pues adelante, todo tuyo. Bueno, ¿me pueden avisar si se me escucha bien? Aquí, sí, bueno. Estuve viendo que hay hermanos y hermanas de diferentes lugares de Latinoamérica. La verdad que es un gusto compartir con ustedes. Siempre es un gusto porque agradezco, ¿no es cierto?, a Francisco, Rodrigo, Helen y a todos los hermanos del proyecto Timoteo por esta oportunidad que me dan para compartir un poco de eco, dice, ¿no? Así que aquí me están diciendo, tal vez hay alguno que tiene conectado algún dos veces un dispositivo. Bueno, ¿se escucha ahí? Por aquí, Cele, yo te escucho muy bien. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, eso es muy importante. Bueno, estuvimos iniciando esta escuela de intercesión con nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que nuestro hermano Chevalier, ¿no es cierto?, Cyril John. Y en esta oportunidad vamos a seguir en esta escuela y vamos a seguir transitando este gran llamado que el Señor nos hace. Estuvimos viviendo esta experiencia con Cyril, él nos fue hablando del llamado, nos fue hablando, ¿no es cierto?, de la intercesión, de todo lo que puede el intercesor a través, ¿no es cierto?, de ese poder de Dios, cómo iba inclusive cambiando a los países, ¿no es cierto? Decía también Cyril que el intercesor es quien pone las noticias en el diario, ¿no es cierto? Y tantas cosas más. Entonces vamos a seguir. Y en este segundo encuentro, nosotros vamos a hablar de la intercesión en el poder del Espíritu. O sea, ser intercesores en el poder del Espíritu. Y para ello vamos a tomar la palabra en Efesios 6, el versículo 18. Y la palabra dice, vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, con esta palabra iniciamos. El Señor ahí ya nos fue hablando el jueves pasado, nos fue diciendo y volviendo a muchos de nosotros que ya estamos transitando en este camino a recordar que nos llama a ser intercesores. Tal vez hay algunos, que bueno, que me diga yo ahí en el mensaje, en el chat, que esta es la primera vez que vive esta experiencia de escuela, que recién en este tiempo se está animando a escuchar un poquito esa voz de Dios que lo está llamando. Y qué bueno que también aquellos que ya vienen transitando este llamado se animen a seguir en esta oportunidad, en esta experiencia. Como así me presentaba el hermano Rodrigo, mi nombre es Celeste, yo soy aquí de Argentina, de una diócesis que se llama Corrientes, y bueno, ya hace un tiempo el Señor me regaló, ¿no es cierto?, esta oportunidad de vivir la experiencia de la intercesión con mis hermanos de la diócesis, también con mis hermanos de mi región y también, ¿no es cierto?, con mis hermanos de mi país. Pero también me permitió cuando en la oportunidad de que brindaba un servicio para los jóvenes, la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes también me permitió la oportunidad dentro de la renovación de poder compartir con los jóvenes de toda Latinoamérica esta experiencia tan linda que es sobre la intercesión. Y bueno, y en este tiempo seguimos transitando, escuchando la voz de Dios y sobre todas las cosas, yo no sé si a vos te pasó, pero a vos intercesora, sí, en este tiempo muchos se acercan a vos a decirte qué mal que está todo, qué mal que está esto, qué mal que está lo otro. Empiezan a decirte lo mal que le está yendo, lo mal que está el país, lo mal que está Latinoamérica, lo mal todo, todos son, vamos escuchando que
este, que muchos nos van compartiendo que todo está mal. ¿Es así o no? No sé si les pasa y si muchas veces tenemos que estar animando, diciendo, bueno, oremos, bueno. Y muchas veces entramos nosotros mismos como intercesores en esas atmósferas. Hay una realidad, una situación que se está viviendo en los diferentes países, en las diferentes ciudades, y nosotros muchas veces nos conectamos con esa atmósfera y en lugar de ser profetas guiados por el Espíritu Santo, vamos guiándonos y muchas veces, no sé si te pasó, pero mientras entablabas una conversación, también te sumaba diciendo, sí, qué mal que está todo. Y empezábamos a seguir diciendo que estaba todo mal, en lugar de ponernos a orar. Y en lugar de clamar al Señor sobre esa situación. El mismo Cyril, el mismo Cyril nos decía, ¿no es cierto?, en el curso anterior, que, que el Señor a través de los intercesores puede cambiar la realidad en los países. Y lo fue compartiendo y lo fue diciendo. Ahora, es necesario que nosotros podamos avanzar y en esta experiencia de este llamado de la intercesión, podamos descubrir que estamos viviendo también en un constante combate espiritual. Y para ello, seguimos tomando la palabra de Efesios 6, pero en este momento vamos a leer y a proclamar la palabra de Efesios 6 desde el versículo 10 al 17. Y voy a compartirle, luego de leer esta palabra, unas imágenes. Yo tuve la oportunidad de participar en Aparecida, en Brasil, de un curso y un encuentro, ¿no es cierto?, de intercesión profética que lo brindaba Cyril. Y, y de ese curso también vamos a compartir algunas cosas, especialmente sobre esta palabra. Y muchos de nosotros conocemos esta palabra, ¿no es cierto? Porque es como una palabra muy emblemática para los intercesores. Y la palabra dice, por los demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que le ofrece Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse pues en pie, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, bien calzados sus pies para anunciar el Evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, que puedan detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y juntos entonces vamos a ir transitando lo que esta palabra nos va hablando. Entonces iniciamos con, con la claridad de que el intercesor también vive esa experiencia y está en una batalla espiritual, especialmente en este tiempo donde vemos que hay diferentes realidades. Hablábamos, ¿no es cierto?, en la semana pasada, las guerras, las separaciones en la familia. Hay países que están atravesando diferentes situaciones. Hay países donde hay más países donde se está aceptando el aborto como ley. Y todo eso es como que el, el terreno, la tierra,
que el Señor nos dio como herencia, el enemigo es como que quiere apropiarse. Y entonces vos y yo, nosotros los intercesores, estamos en ese constante combate espiritual para que, para que tomemos y sigamos tomando posesión de esa tierra, para que en el nombre del Señor, ¿no es cierto?, nos paremos en la brecha y podamos, ¿no es cierto?, tomar nuevamente y conquistar ese terreno para Cristo. Y para ello vamos a ir descubriendo que, que justamente el Señor nos invita a que nosotros comprendamos, que podamos descubrir de por qué esta batalla espiritual y por qué es tan importante para nosotros los intercesores que podamos comprender. Y por eso también es que en este momento vamos a hablar de la intercesión en el Espíritu, porque solo el Espíritu Santo nos puede revelar de esa batalla espiritual, de esa realidad, ¿no es cierto? Y seguimos, ¿no es cierto? Como dice en Efesios 6:12, dice que la lucha no es contra hombres de carne y sangre, sino que contra los principados, las potestades. Entonces nos está hablando de que hay una realidad, de que tenemos un enemigo y nosotros como intercesores tenemos que descubrir eso, ¿no es cierto? Y especialmente tenemos que conocer a ese enemigo. Así justamente eh, de esa manera vamos a poder también nosotros, él ya está vencido, pero muchas veces nos hace creer o hace creer, ¿no es cierto?, al pueblo, a la gente, a través del desánimo, la tristeza, poniendo peleas, divisiones y diferentes cosas, ¿no es cierto?, tocando las debilidades y hace creer, ¿no es cierto?, de manera mentirosa de que él está tomando terreno. Entonces es importante que en esta batalla nosotros podamos conocer a ese enemigo, que podamos, ¿no es cierto?, a la luz del Espíritu Santo ver cuáles son las herramientas que Él nos da para poder salir en esa batalla. Y fíjense cómo en esa misma palabra y también en otras palabras, podemos decir que el enemigo no es una persona humana, que el enemigo, nuestro enemigo principal es Satanás, los espíritus malignos. Y muchas veces eso se trata como de no hablarse, ¿no? Y cada vez está más disfrazado, ¿no es cierto? Como que inclusive algunos dicen que no existe. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, estas citas que también nos hablan de la existencia, ¿no es cierto?, de ese enemigo. Y la iglesia misma nos va hablando, ¿no es cierto? Nos va hablando de que realmente nosotros tenemos un enemigo. Y fíjense cómo el Papa Pablo VI, en una de las audiencias generales, él fue diciendo, ¿no es cierto?, que cuál es la mayor necesidad de la iglesia. Y fíjense cómo dice que la iglesia está en una continua guerra espiritual contra Satanás y sus fuerzas del mal. Y fíjense cómo también él decía que muchas veces no se le atribuye a él de muchas situaciones. Ahora nosotros tenemos que tener esa claridad, que ya te dije que el enemigo estaba derrotado, Jesús lo venció, ¿no es cierto? Él con su muerte y resurrección ha vencido al enemigo, pero el que nos quiere hacer creer que no es así y que busca, ¿no es cierto?, la destrucción del pueblo, la destrucción del hombre. Pero ¿por qué será que estamos en constante combate espiritual? ¿Por qué será que estamos en esa constante batalla, ¿no es cierto? Porque el Señor justamente
nos da a nosotros ese, esa autoridad, esa misión en su nombre, de poder ir a tomar esas tierras, esos terrenos, eso que estaba perdido y conquistarlo para Él. Como Él lo dice, ¿no es cierto?, en la palabra, en Lucas 10:19, como lo dice aquí en la pantalla, he aquí les he dado poder para pisar serpientes, escorpiones y todo el poder del enemigo. Fíjense cómo el mismo Señor ahí nos está hablando de que Él, en su nombre, si en su nombre nosotros, ¿no es cierto?, vamos en esa batalla, Él nos da ese poder, esa autoridad, en el nombre de Jesús. Y tenemos nosotros que ir descubriendo este llamado a ser intercesor y sobre todas las cosas, descubrir que somos parte de este ejército de intercesores, que somos los guerreros de Cristo. Vos sos el guerrero de Cristo, vos sos la guerrera de Cristo, vos sos el que está llamado a formar parte de su ejército, sos su soldado. Entonces, vamos a seguir adentrándonos en este tema y fíjense cómo podemos hablar que cuando hablamos de un campo de batalla, un lugar donde nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en un terreno, en un lugar, pero, pero fíjense cómo tenemos que ir en el espíritu, estudiando, descubriendo, Él nos va a ir revelando, ¿no es cierto?, cuál es el verdadero campo de batalla. Él nos va a ir mostrando, ¿no es cierto? Y dónde entramos, ¿no es cierto?, nosotros en ese combate, especialmente en la mente. Esa batalla está en la mente. Y eso pasa, ¿no es cierto? Vamos viendo a lo largo de muchas situaciones que todo se maquina ahí en la mente, que vienen diferentes maneras de persuadir a la mente, maneras de influir en la mente del hombre, ¿no es cierto? Y fíjense cómo el Espíritu nos está dando esta revelación. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, esta cita, 2 Corintios 4:4, que dice que para los incrédulos cuya inteligencia el Dios de este mundo obcecó a tal punto de que no perciben la luz del Evangelio, donde resplandece la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y bueno, y muchas veces también ahí en nuestra mente, en la mente del hombre, tratan de poner muchas cosas. Entonces, esa es la batalla. Y en nosotros los intercesores también. Ahora, vamos a ver justamente que si el Señor te llama a vos para ser su soldado, para formar parte de este ejército, para pararte en la brecha, para ir a este combate, para ir a tomar esta tierra, ¿no es cierto?, para conquistarla para Cristo, Él no te envía como desprovisto, no te envía sin herramientas. Él te envía con todas las herramientas. Y fíjense, sobre todas las cosas, aquí San Pablo, que nos está hablando, nos habla de esa armadura, ¿no? La armadura de Dios, que es la protección del intercesor, la protección de vos, soldado de Cristo. Fíjense cómo esa armadura la podemos representar a través de estas imágenes, especialmente si hablamos de esta palabra, Pablo justamente habla del soldado como el soldado romano. Por eso en estas imágenes están las diferentes armaduras, las diferentes protecciones de un soldado romano, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo ahí vamos viendo el casco, la coraza, el escudo, vemos la espada, vemos la sandalia, vemos el cinturón. Y que muchas veces vos y yo, si no invocamos la presencia del Espíritu Santo, si no entramos en su presencia, no, inclusive no sabemos que tenemos esta armadura. A veces sabemos,
pero de manera teórica y no práctica. Y a veces se nos olvida, porque más de uno seguramente habrá escuchado esta palabra, conoce de la existencia de esta armadura, ¿no es cierto? Y muchas veces no, y por ignorancia inclusive caemos, ¿no es cierto? Caemos en la falta de conocimiento y en no tomar esta protección y avanzar como intercesores. Entonces, aquí vamos a ir mirando, así mira cómo está este soldado romano, pero, pero también cómo el Señor te envía. Hay muchas veces que escucho muchos hermanos en la intercesión que por ahí se sienten así, ¿no es cierto?, desprovistos, se sienten que el Señor no le escucha, como así que experimentan como que no tienen de qué prenderse. Y no es así, porque el Señor justamente nos envía, ¿no es cierto?, esta armadura. Y como ya hemos leído, eh, San Pablo nos vuelve a recordar, y no solamente nos dice que el Señor nos da esa armadura, sino que nos dice que nos vistamos de esa armadura. O sea que San Pablo probablemente también nos está queriendo decir que tal vez la tengamos la armadura en nuestras manos y no la estamos usando. ¿Y para qué esa armadura? Para que podamos resistir a las acechanzas, a los ataques del enemigo, ¿no es cierto? Y, y ahí nos va hablando que tomes esa herramienta, que tomes esta armadura, que te pongas cada una de las partes de esta armadura, que te la pongas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que podemos dentro de esta explicación y de esta gran revelación que nos dice San Pablo, podemos ver justamente que esta armadura la podemos clasificar en dos categorías: las armas de defensa y las armas de ataque. Entonces, fíjense cómo podemos hablar de, de estas armas de defensa. Especialmente vamos a situarnos cuando San Pablo nos habla de que nos pongamos el cinturón de la verdad. Y Él nos invita, ¿no es cierto?, a justamente ajustarnos a la verdad como intercesores, ¿no es cierto? ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y fíjense cómo muchas veces lo, lo no claro, lo aparente, lo a medias tintas, lo digo una cosa o predico una cosa, pero hago otra. Eso no me ajusta a mí y no estoy usando el cinturón de la verdad. Y qué importante que el mismo San Pablo nos está recordando esto. Ahora fíjense cómo él también nos dice que nos pongamos la coraza de la justicia. Y, y en eso, sobre todas las cosas, además de lo que puedes ver en la pantalla, especialmente esa parte es, esa coraza cubre, cubre toda la parte de adelante, ¿no es cierto? Pero especialmente el corazón. ¿No? Como la palabra de Dios siempre nos dice, cuida tu corazón. Que todo lo que sale del corazón, ¿no es cierto?, es lo que realmente se manifiesta, la realidad del ser humano, del cristiano. Y muchas veces nosotros, también como intercesores, eh, no cuidamos nuestro corazón y Él mismo nos está dando esa armadura. Pero no solamente eso, sino que Él también, eh, a través de su Espíritu Santo, nos revela muchas veces de la realidad de cómo está el corazón
de ese hermano, de ese país, de esa nación, de ese pueblo por el que vos vas a orar. Y muchas veces también te encontrás con que ese pueblo, que ese hermano, no, no tiene esa coraza, esa armadura puesta, ¿no es cierto? O que muchas veces esa armadura se rompió, se quebró y por eso pasó, atravesó, ¿no es cierto? Ese ataque del enemigo. Em, Fíjense cómo también el Señor nos va invitando a que veamos, ¿no es cierto? A que veamos un poco más todo lo que tiene que ver con todo lo que nos va llevando, ¿no es cierto?, a nosotros a ajustarnos al cinturón de la verdad, a tomar, ¿no es cierto?, esa armadura, la coraza de la justicia. Y aquí podemos ver en esta imagen que, que la podemos ver cómo se representa, ¿no es cierto?, a través de estos soldados que bueno, seguramente están en descanso y que bueno, que ellos están preparados por si pasa algo. Entonces, la palabra de Dios dice que se calcen las sandalias, que se pongan las sandalias. Y es cierto, ¿no? Que todo soldado, cuando está en la guerra, cuando está en servicio, aunque esté durmiendo, tiene puestas sus sandalias. Porque si está en ese terreno de guerra, en ese combate, él no sabe en qué momento, ¿no es cierto? O sea, sobre todas las cosas, nos está hablando de que estemos siempre atentos, siempre velando, siempre eh, sabiendo que en cualquier momento podemos salir a ese combate, ¿no es cierto? Y muchas veces también lo hemos representado nosotros, no sé, muchas veces nos han dicho hermanos, hermanas que también cuando están durmiendo eh, a la madrugada, muchas veces el Señor los despierta, ¿no es cierto?, a horas de la madrugada y el Señor les va invitando a orar, ¿no es cierto? O sea que no hay un horario para estar, ¿no es cierto?, parado en la brecha, sino que es cuando Él nos está llamando y nos invita, ¿no es cierto?, a este combate. Y, y bueno, también nos habla, ¿no es cierto?, de la sandalia del celo para evangelizar, para llevar la buena nueva, para, para anunciar el evangelio, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros como intercesores, por ahí no entendemos que también nosotros nos llama el Señor a ser evangelizadores. Y muchas veces no parándote ahí en ese escenario con un micrófono, sino justamente preparando el terreno para que ese corazón, esa tierra, sea preparada, ¿no es cierto?, a través de tu oración, plantando el amor de Dios, ¿no es cierto?, ahí en ese terreno, poniendo la semilla, también esa semilla de la palabra, ¿no es cierto? También otra cosa es también otra cosa es pidiendo por la conversión de ese pueblo, pidiendo, ¿no es cierto?, que haya conversión de esos pecados, que puedan reconocer a Jesús como el único Señor, como el único Salvador, que haya, ¿no es cierto?, ese verdadero arrepentimiento y que esa fe que tal vez fue, ¿no es cierto?, em, que fue debilitada, esa fe que inclusive se intentó tambalear, que esa fe realmente se vuelva a activar y pidiendo al Señor ese nuevo Pentecostés para ese corazón, para ese pueblo, para esa realidad, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, para que nosotros como intercesores
sigamos conquistando corazones para Cristo, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes ven el escudo, que es justamente el que protege de esos dardos incendiarios, de las flechas del enemigo, ¿no es cierto? Y, y fíjense también especialmente el casco de la salvación. Y esto es muy puntual, especialmente lo que nos dice en este apartado, en esta imagen, ¿no es cierto? Que en una guerra el soldado puede herirse, eh, puede sobrevivir a una lesión, a cualquier parte del cuerpo, ¿no es cierto? Pero cuando se lesiona en la cabeza, esa herida puede ser fatal, ¿no es cierto? Entonces ese casco te protege la cabeza, la mente. Y fíjate cómo es tan necesario que nos pongamos ese casco de protección, especialmente cuando a veces vienen esos pensamientos, vienen esas perturbaciones, vienen todas esas cosas, o nosotros mismos recibimos, ¿no es cierto?, a esos hermanos, a ese pueblo que viene con esa cabeza, esos pensamientos dañados, ¿no es cierto? Eh, con la cabeza herida, desanimados, tristes, ¿no es cierto? Eh, pero el Señor siempre da esa herramienta, ¿no es cierto? Y también el Señor nos invita a que siempre pongamos esa esperanza, porque sabemos que Cristo venció todo. Por eso yo te decía al inicio, como, como muchas veces nosotros nos conectamos con este mensaje de que todo está mal, de que todo cada vez está peor, de que ya no hay más solución y nosotros estamos llamados a llevar la esperanza del Señor. Entonces, qué necesario que nosotros podamos siempre estar con con esta armadura firmes en Él y sobre todas las cosas poniendo esa esperanza. Bueno, el Señor, además de darnos todas las herramientas y las herramientas por excelencia, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es justamente esta espada de doble filo, esta espada que Él nos da y es una gran herramienta. Y esa espada tiene también como esta doble función, esta doble protección, que es una herramienta defensiva y ofensiva. Porque la palabra de Dios muchas veces ante todos esos ataques a nosotros que a nosotros nos anima, nos reconforta, nos fortalece, pero también a nosotros nos lleva, ¿no es cierto?, al combate, nos lleva a combatir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo el Señor nos invita a que nosotros vayamos como vencedores y sobre todas las cosas que podamos usar estas armas que Él nos dio. Cada una de estas armas, solo el Espíritu Santo nos lleva justamente a revelarnos, a enseñarnos a usarla, a que si la tenemos dañada, pedirle a Él que nos restaure, que nos venga a reparar esas armaduras, ¿no es cierto? Y, y fíjense cómo también tenemos este arma que Él nos da por excelencia, que es justamente la oración. La oración. Y el Señor nos regala es el gran regalo, la oración. ¿Qué seríamos de nosotros? ¿Qué sería de vos? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de la iglesia de Dios sin la oración? Que es justamente ese puente que nos comunica con Dios. ¿Qué sería de nosotros? Y otra arma que el Señor nos da es la alabanza como intercesores, ¿no es cierto? Y cuánto de nosotros sabemos que cuando el Señor nos regala esa oportunidad, así como de estuvieron, ¿no es cierto?
Pablo, Silas, cuando estuvieron alabando al Señor, la alabanza, ¿no es cierto?, que rompe las cadenas, eh, todo lo que en la alabanza el Señor nos regala como esa arma poderosa y como forma de oración. Y, y fíjense cómo nuevamente el Señor nos vuelve a recordar la importancia de este arma que es la proclamación de la palabra de Dios. Nosotros como intercesores estamos llamados justamente a proclamar su palabra día y noche y hacer oración con la palabra de Dios. Así que fíjense que cada uno de nosotros estuvimos viendo estas imágenes para poder también verlo de manera visual, lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Y, y fuimos viendo, ¿no es cierto?, el casco, vimos la coraza, vimos la sandalia, todo lo que tiene que ver con la parte de adelante. Pero hay una parte del cuerpo que es la parte de la espalda. Y de esa parte no se habla, no se ve como una armadura. Entonces, fíjense cómo el Señor nos invita primero a nosotros cubrirnos las espaldas, ¿no es cierto? Preparándonos con nuestra oración personal, con ese constante, ¿no es cierto?, proceso interior, dejándonos sanar por el Señor, dejándonos restaurar, dejándonos sanar por Él. La oración y el ayuno, cuánto nos ayudan. Y también este camino, ¿no es cierto?, de reconocernos pecadores, de acercarnos, ¿no es cierto?, al sacramento de la reconciliación. em, Otra de las armas, ¿no es cierto?, que el Señor nos regala, ¿no es cierto?, es estas oraciones de protección espiritual, como los salmos, por ejemplo, el Salmo 91, los salmos de protección, las oraciones de protección, ¿no es cierto? Y otra cosa es que además de nosotros, ¿no es cierto?, utilizar esa armadura que es cubrirnos la espalda, quien cubre la espalda de un hermano es el otro hermano que ora por él. Entonces también estamos llamados a orar para cubrirle la espalda a mi hermano, para cubrirle la espalda a mi hermana, orar los unos por los otros, como justamente nos decía San Pablo, en donde en esta palabra que nos invitaba, ¿no es cierto?, que oremos por todos los creyentes. Así que fíjense cómo el Señor no, nos va dando esa, esa armadura, ¿no? Nos va preparando. Pero sobre todas las cosas, esta es una pequeña introducción para que nosotros podamos ver de manera gráfica que esta palabra es una palabra que como intercesores la tenemos que no solamente conocer y saber de memoria, o sea, no de memoria como algo teórico, como algo solamente estudiado y teóricamente, intelectualmente, sino realmente pedir al Espíritu Santo que nos revele. Esto es la gran revelación que tuvo San Pablo, que era un hombre guiado por el Espíritu Santo, un siervo de Dios, que era un apóstol. Y fíjense cómo él descubrió que el Señor nos llama, que el Señor nos llama a ser sus intercesores, que Él nos llama a orar constantemente, pero que no nos envía desprotegidos, que no nos envía, ¿no es cierto?, sin estas armas. Pero no solamente nos dice que el Señor nos da las armas, que nos da esta protección, sino que nos dice, pónganse, revístanse, úsenla. Y tal vez, ¿no es cierto?, venimos transitando en este tiempo un camino ya como intercesores, venimos transitando un camino como los que estamos llamados a formar parte de este ejército,
pero estamos usando estas armaduras, nos estamos revistiendo. Y si está pasando alguna situación de nuestras vidas, ¿será que nos detuvimos a clamar al Espíritu Santo y ver, ¿no es cierto?, rever si estas armaduras tal vez fueron dañadas, lastimadas, ¿no es cierto? Tal vez ese cinturón de la verdad, tal vez no caminamos, ¿no es cierto?, en esa verdad, tal vez esa coraza, ese casco, ¿no es cierto?, dejamos que pase esa flecha y dejamos que ese pensamiento negativo, que esa situación, esa oración que todavía no está recibiendo respuesta, permitió, ¿no es cierto?, que se me debilite la fe. Entonces yo dejé que pase, ¿no es cierto? Y tal vez el Señor hoy, que muchas veces nos habló a través de esta palabra, nos está invitando a ver cómo está tu armadura, cómo está tu armadura intercesor, cómo está tu armadura intercesora. Para vos que escuchás la primera vez sobre esto, el Señor te da la gran revelación y te invita a usarlo. Pero si vos ya lo viniste usando, tal vez el Señor nos está invitando a rever. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos da una armadura nueva. Si ese casco está dañado, nos da un casco nuevo, nos da una nueva coraza, nos da un nuevo cinturón, nos da una nueva sandalia. Y por eso es que el Señor, ¿no es cierto? Es que nos, nos permite, ¿no es cierto?, que hoy estemos compartiendo esto. Pero sigamos. Me había dicho Francisco que aprovechemos la oportunidad de este encuentro, ¿no es cierto?, de escuela para, para seguir formándonos y que bueno, que el Espíritu Santo emocionaba que vamos a tener momentos de oración, ¿no es cierto?, a través de una asamblea, donde vamos a poner en práctica todo ese, ¿no es cierto?, todo este conocimiento que el Señor nos está permitiendo. Pero en estos minutitos, antes de continuar, eh, yo quisiera seguir, ¿no es cierto?, esta emoción del Espíritu. Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos. Vamos a pedir al hermano Rodrigo que, que nos acompañe con una canción, eh, pidiendo al Espíritu Santo que Él nos pueda, ¿no es cierto?, te fue hablando con esta palabra, después dando, ¿no es cierto?, detalles de todo lo que significaba esas armas que te daba para este combate. Entonces que Él pueda también, eh, que todo eso que por ahí entró visualmente, entró por los oídos, llegue al corazón, pero sobre todas las cosas, no, nos lleve, ¿no es cierto?, a poder eh, hacer viva esta palabra, hacer viva, hacer carne esta palabra. Pablo nos está hablando de que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. ¿Por qué el Señor hoy nos está permitiendo que hoy vayamos leyendo esta palabra de Pablo, que nos dice que el Señor los conforte con su fuerza? Que el Señor te conforte con su fuerza. Que el Señor, que hoy vos seas reconfortado con su fuerza. Que con esa fuerza poderosa vos seas reconfortado, reconfortada, que te revistas con esas armas, que te pongas, ¿no es cierto?, esas armas para que puedas resistir a las acechanzas, para que puedas resistir. ¿Por qué será que el Señor nos está hablando de esto? Nos está hablando de recibe la fuerza, recibe esa fuerza poderosa, recibe, ¿no es cierto?, esta arma para que puedas resistir. Recíbela. Hay un regalo que el Señor te está dando. Y un regalo. O sea, que si vos hoy entraste en este curso, estás transitando en esta escuela, Él te está diciendo, yo quiero reconfortarte. Yo te doy todas las armas para que puedas resistir, para que puedas perseverar.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí. Llena mi corazón, llena mi corazón. Espíritu Santo, lléname. Llena mi corazón, llena mi corazón. Espíritu Santo, lléname. Haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, solo ven. Haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, solo ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí, como quieras. Espíritu Santo, Muévete, muévete en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, y trae ese entendimiento que solo viene de ti, Señor. El Señor, durante este día, me daba esta emoción, ¿no? Que algunos estábamos aquí, en esta escuela, o yo transitando en este servicio de la intercesión, pero que no nos sentíamos intercesores, que no nos costaba porque muchas veces por la indignidad, muchas veces porque vemos que tal vez esta oración que hacemos, tal vez no es una oración efectiva, tal vez porque no seguimos ese ritmo de los demás, por algunos bloqueos, por algunas situaciones, y entonces como que viene ese pensamiento, viene esa duda, ¿y qué estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y cuando más viene, ¿no es cierto?, ese llamado, se presenta también esa gran negativa, como ese rechazo al llamado. Y yo en el nombre del Señor saco a la luz esto porque entendía que no venía de Dios, que no es casualidad que estés aquí, que estés iniciando esta escuela, que ya vengas transitando este camino, y Él te toma de la mano y juntos iremos transitando este camino. Él te está llamando a ser su soldado, formar parte de este ejército. Y hoy te quiere revelar que muchas de esas cosas que vienen en tu mente, que vienen en situaciones como desánimo, como situaciones, ¿no es cierto?, que te quitan la paz, que te impacientan, que muchas de esas cosas, ¿no es cierto?, vienen, ¿no es cierto?, de esas perturbaciones del enemigo. Que muchas de esas cosas también vienen de nuestras mismas debilidades, de no mirarnos con la mirada que Él nos ve, como Él nos mira, ¿no? Pero Él viene a volver a confirmarte este llamado. Y a través de esta palabra, Él nos dice: déjame que te conforte con mi fuerza poderosa. Hoy el que vino así como perdiendo la fuerza, déjate confortar por la fuerza del Señor. Recibe esa fuerza poderosa.
Y San Pablo nos dice, revístanse con esa armadura para que puedan resistir esas acechanzas. ¿Cuáles son las acechanzas que vos estás vivenciando? ¿Por qué será que hoy, en este curso, el Señor nos está invitando a hablar de eso? ¿Cuáles son esas acechanzas que estás viviendo? Dice, no, San Pablo nos decía que nos revistamos de esa armadura, que esa lucha no es contra adversarios de carne, sino contra poderes y potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal. Por eso, empuñen las armas que Dios les ofrece. Toma esa arma, toma toda esa autoridad que el Señor te da. Toma esa autoridad. Y especialmente para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades. Por eso Él está dando la gran revelación, la gran respuesta a esas dificultades, a esas situaciones. Señor, aquí estamos, aquí nos tiene, aquí estamos como hermanos y queremos revestirnos de esa armadura, recibir tu fuerza poderosa, tomar, Señor, ese casco. Y Señor, si hemos dejado que vengan pensamientos, que vengan esas perturbaciones y le hemos dado calza y cabida a nuestra vida, hoy te pedimos, Señor, que vengas con tu mano poderosa. Deja que el mismo Jesús ponga su mano en tu cabeza, que quite tal vez ese casco que se dañó y te ponga ese casco nuevo ahí en tu cabeza. Que tal vez ha dejado entrar ese pensamiento, has dejado entrar cuántas cosas a través de tu cabeza, ¿no? Pero que Él venga con esa fuerza poderosa y que nos ponga ese casco nuevo. El Señor también nos invita a reflexionar a través de la palabra de San Pablo, el cinturón de la verdad. Ponete el cinturón de la verdad. Ese cinturón de la verdad que tal vez se dañó. Dejemos que el Señor nos ponga ese nuevo cinturón. Tal vez, Señor, hasta hoy no estuvimos caminando en la verdad o estuvimos con la verdad a medias. O estamos viviendo situaciones donde no estamos sabiendo cuál es la verdad. Con poca claridad, con lo poco claro, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ponga ese cinturón de la verdad. También, Señor, hoy queremos presentarte esa coraza. Te invito a que en este momento pongas la mano en tu corazón. Tenías puesta esa coraza y por ahí, bueno, no hemos cuidado ese corazón, no hemos sabido usar esa coraza y esa flecha entró ahí en el corazón. Aquí hoy venimos a entregarte el corazón, Señor. Que este corazón, Señor, pueda ser revestido nuevamente de esta coraza, tu coraza, Señor. Y que no seamos nosotros quienes nos pongamos corazas, que no seamos nosotros quienes endurezcamos nuestro corazón, sino que sea el Señor, tu Espíritu Santo, quien nos ponga esa nueva coraza, Señor. Señor, también nos hablas aquí a través de San Pablo de las sandalias. Y muchas veces venimos caminando con esas sandalias ya gastadas, con esas sandalias, Señor. A veces inclusive que la sandalia tiene como piedritas adentro y nos vamos acomodando. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos pongas esas sandalias nuevas. Porque aún hay mucho por andar. Por eso dejémonos hoy que Él nos ponga esas nuevas sandalias. Y hoy queremos presentarte, Señor, también todo lo que ha dañado, Señor, o tambaleado, o nos ha hecho dudar. Todo lo que tiene que ver con lo que haya tocado nuestra fe. Y que vamos, Señor, a tu encuentro, oramos, pero estamos a media. Nos cuesta creer, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Fortalécenos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos revistas de una armadura nueva y reforzada.
que venga a reforzarnos en esta armadura. Señor, tomamos tu palabra, Señor, y como esa espada de doble filo, Señor, te pedimos que con la fuerza de tu Espíritu Santo nos conduzca, Señor, en este llamado a interceder, Señor. Soy soldado de amor en Cristo, más que vencedor. Soldado de amor en Cristo, más que vencedor. Soy soldado de amor en Cristo, más que vencedor. Soy soldado de amor en Cristo, más que vencedor. Y en este momento, Señor, tú nos llamaste a formar parte, ¿no es cierto?, de esta escuela, a unirnos en oración. Y hoy queremos, Señor, como hermanos en Cristo, aunque estemos en diferentes países, en diferentes lugares, queremos presentarte, Señor, la espalda del hermano. Queremos pedirte, Señor, que cubra sus espaldas, Señor. Si ese hermano, esa hermana se siente desprotegido, o tal vez inclusive todavía no está teniendo una comunidad, un hermano con quien orar, está experimentando, Señor, este llamado, pero tal vez, Señor, no ha experimentado el recibir esta oración, de que como hermano, como hermana, oramos por los hermanos que estamos aquí presentes y le pedimos al Señor que cubra las espaldas, que venga con su mano protectora y le ponga esa armadura nueva y reforzada, porque estamos transitando este segundo encuentro que el Señor nos está invitando a transitar y caminar este terreno. Por eso nos estamos preparando, por eso caminamos juntos. El Señor nos está preparando para grandes cosas. Por eso en el nombre del Señor, ahí mi hermano, mi hermana, yo oro para que el Señor te cubra la espalda. Oro para que seas cubierto y revestido con esa armadura, con la armadura de Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos, Señor, que nos lleves y nos conduzcas a este nuevo tiempo y en esta oportunidad a seguir usando día a día esta armadura. Gloria a Dios. Entonces seguimos caminando, seguimos hablando un poquito, nos seguimos formando. Qué importante que es formarse, qué importante que es conocer de este llamado que el Señor nos hace. Pero en esta oportunidad que nosotros tenemos para compartirte, ¿no es cierto?, de que vos y yo estamos llamados a ser intercesores en el poder del Espíritu Santo, que si todo este conocimiento que vos adquirís, si todo este conocimiento solamente forma parte de algo como intelectual, de una formación eh, solamente así como con que llenándote de mucho conocimiento, pero
Lo que realmente importa es que cada vez que vamos avanzando en este llamado, nos dejemos mover, nos dejemos, ¿no es cierto?, tocar, nos dejemos iluminar y caminemos en el poder y en la gracia del Espíritu Santo. Porque si no, todo lo que podamos aprender cae. Y para que nosotros podamos ser intercesores en espíritu, guiados por el Espíritu Santo, es necesario tener una apertura total al Espíritu Santo, una apertura total a su Espíritu. Tuvimos la oportunidad de estar en los 50 años de la renovación en Roma y en esa oportunidad nuestra hermana Patty Mansfield nos hablaba, ¿no es cierto? Y nos decía esta profecía que marcó un antes y un después, ¿no es cierto?, en la renovación. Y nos decía, levanten la mirada, la cosecha está lista. Harán cosas más grandes de las que yo hice, nos decía el Señor a través de esta profecía. Pero le pido 3 condiciones. ¿Y qué nos pedía el Señor? Nos decía, sean obedientes a mi espíritu, crean y sobre todas las cosas, el Señor nos invitaba, ¿no es cierto?, a ser dóciles al Espíritu Santo. Y si siguen estas 3 condiciones, harán cosas más grandes de las que yo hice. De esta manera es la que el Señor también nos invita a nosotros como intercesores a obedecer su voz, a obedecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos nosotros a obedecer al Espíritu Santo si no tenemos un constante, ¿no es cierto?, una constante apertura, un constante dejarnos mover por Él, un constante dejarnos guiar por Él? Porque muchas veces pasa que para las decisiones más importantes de nuestra vida, queremos escuchar al Espíritu, escuchar la voz del Señor. ¿Qué será que me está diciendo? Muchas veces me pasó, yo me reía mucho con eso, que por ahí se acercan algunos hermanos y me dicen, ¿cómo yo puedo saber lo que el Señor quiere para mi vida? Y sobre todas las cosas, en decisiones muy importantes. Y, y hay una cosa que yo le digo, o sea, que seguramente que el Señor te habla, ¿no es cierto? Seguramente que el Señor te dice, pero ¿cómo puedes conocer la voz? Imagínate, te andas por la calle, ¿no es cierto? Pero si vos reconoces una voz y te dice, por ejemplo, Alicia, si vos conoces esa voz, vos te vas a dar vuelta. Pero si no reconoces esa voz, vas a seguir caminando. ¿Es así o no? Por ejemplo, Nancy, hay una voz que, Nancy, te habla, pero te habla bajito. Y como no reconoces esa voz, porque ahora, si nosotros reconocemos una voz así de ese cercano, de ese familiar, de ese el que vive con nosotros, el amigo, el hermano, ¿no es cierto? Ya desde lejos reconocemos su voz. Y qué importante que es constantemente ir descubriendo la voz de Dios. Y no solamente con una voz, ¿no es cierto?, escuchando, sino también Él nos va hablando a través de otros hermanos. Ah, este es el Señor que me está hablando. A través de una imagen, a través a través, ¿no es cierto?, de un mensaje, a través de tantas cosas. Y muchas veces nos cuesta captar al Espíritu hablándonos. Nos cuesta captar su voz. Y nosotros como intercesores estamos llamados, ¿no es cierto?, a ser intercesores en el poder del Espíritu Santo. Y la garantía de que la oración que vos hagas, que yo haga, que hagamos juntos, sea una oración efectiva, es solamente si somos guiados por el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que vivir experiencia con el Espíritu Santo.
No solamente en una asamblea, en un encuentro, en un curso, sino todos los días es ven Espíritu Santo. Obedecer su voz, nos decía Patti. Creer, creer, ¿no es cierto? Y seguir sus mociones, ¿no es cierto? Y harán cosas más grandes. Y fíjense qué tarea tan grande que es la de ser intercesor. La de pararse en la brecha, como dice justamente Ezequiel 22:30, que nos dice, yo ando buscando en este pueblo, ¿no es cierto?, quién se pare en la brecha e interceda. Entonces, qué necesario que seamos guiados. Y vos y yo, que ya recibimos, ¿no es cierto?, ese bautismo del Espíritu Santo, que ya recibimos esa fuerza del Espíritu Santo, estamos sellados, tenemos una marca, la marca del Espíritu, la marca del Espíritu Santo. Y esa marca es la que nos está invitando el Señor como a entender y comprender un poquito más. Me quiero compartirte que yo estoy estudiando psicología social, también una licenciatura en ciencias sociales, pero también además de eso ya estoy trabajando y yo soy policía. Entonces, quiero contarte que, bueno, por ahí eso, entonces no solamente soy soldado de Cristo, sino también en mi trabajo, bueno, y te cuento que también al tener una marca, al tener como un sello, hay lugares donde solamente entra el intercesor. Hay lugares donde solamente entra el soldado de Cristo. Y bueno, justamente, ¿por qué te comento también este trabajo? Porque hay muchas veces que eh, las personas no pueden entrar en algunos lugares, pero yo por mi trabajo sí puedo ingresar a algunos lugares. Y eso también me hace acordar del Señor hoy. El Señor me hacía acordar, porque el pueblo solamente llega hasta un lugar, pero el soldado de Cristo tiene como una marca registrada. Muchas veces yo presento más como mi credencial y me van dejando pasar en algunos lugares que no son, ¿no es cierto?, lugares donde cualquier persona puede ingresar, ¿no es cierto? De esa misma manera, el intercesor puede ingresar, porque él intercesor levanta su credencial, la marca de Cristo, y puede pisar esos terrenos donde no puede pisar otra persona. Fíjense qué importante que es eso, ¿no? Y además de que también ser guiados por el Espíritu Santo, el Señor nos invita a vivir la experiencia, ¿no es cierto?, de seguir moviéndose Él en nuestras vidas, a seguir, ¿no es cierto?, permitiéndole que se despierten los dones, los carismas, ¿no es cierto?, que a seguir, ¿no es cierto?, dejando que esos dones cada vez más se vayan fluyendo más en nuestras vidas. También, ¿no es cierto?, nos toca entender y comprender justamente que vos y yo, que vos intercesor, que vos intercesora, que vos llevás el sello de Cristo, que vos llevás el sello de Cristo. Y fíjense cómo te comparto también eso, ¿no? De mi trabajo, porque en ese lugar de trabajo me tocó muchas veces, ¿no es cierto? Llevar a Cristo y a veces pararme en lugares donde realmente era necesario pararme en ese lugar y proclamar la palabra del Señor. Solo Él tiene su camino y Él sabe, ¿no? Entonces, el mismo Señor que nos invita a ser intercesores en el poder del Espíritu Santo, también nos invita, ¿no es cierto?, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y, y en todas las palabras y este último tiempo que estábamos viviendo Pentecostés, ¿no es cierto? Eh, nos iba recordando, ¿no es cierto?, toda esta experiencia en Hechos, por ejemplo, que dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Eh, el Señor mismo, ¿no es cierto?, nos fue diciendo que era necesario que se vaya para que venga su Espíritu.
y muchas cosas, y ahí nos iba diciendo también en esa palabra, ¿no es cierto? Que, que Él eh, nos va, ¿no es cierto? Por ejemplo, revestir con la fuerza que viene de lo alto, permanezcan en esa ciudad, Lucas 24:49, todo lo que nos va diciendo, motivándonos, ¿no es cierto?, a esperar, a dejarnos mover por el Espíritu Santo. Pero muchas veces, lamentablemente, salimos a interceder sin entrar en su presencia. O si lo hacemos de una manera aparente. O si lo hacemos, ¿no es cierto?, de a medias, ¿no es cierto? ¿Y por qué estamos llamados a como intercesores a justamente ser intercesores en el poder del Espíritu Santo? Porque también estamos llamados a caminar en un proceso donde el mismo Espíritu va a ir siendo cada vez más en nosotros y nosotros iremos dejándole a Él moverse cada vez más. Y, y justamente en esta escuela también es ese el mensaje que queremos dar, que todos seamos llenos del Espíritu Santo, que todos recibamos, ¿no es cierto?, una mayor apertura al Espíritu Santo, que todos, ¿no es cierto?, eh, sigamos moviéndonos a través de él. Bueno, y es el mismo Espíritu que nos va a llevar a interceder. Es el mismo Espíritu que nos va a revelar de qué manera. El mismo Espíritu que nos conecta justamente con el Padre. Y mis hermanos, mi hermana, eh, el ministerio de intercesión en el Nuevo Testamento se centra alrededor de dos abogados, de dos abogados supremos, el Espíritu Santo y Jesucristo. Y como nosotros ya vimos, mi hermano, mi hermana, la oración de intercesión es justamente eso. Es una oración dirigida por Jesús al Padre. Y es dirigida y embestida, ¿no es cierto?, de poder del Espíritu Santo. Qué necesario que es. Siempre vamos diciendo que es necesario pedir y invocar al Espíritu Santo, pero como intercesores tenemos nosotros el gran llamado a conocer cada vez más, entrar en esa intimidad, en esa profundidad al Espíritu Santo, donde todos los días vos y yo le digamos, quiero conocerte un poquito más, quiero abrirme a esta experiencia en mi vida personal, pero también en este llamado. Y Él justamente nos lleva a tener una relación personal, nos va revelando, nos va revelando de qué se trata esto de que vos y yo somos sellados y marcados por ese sello. Y sobre todas las cosas, ese sello, como yo te decía, que en mi trabajo por ahí yo voy entrando, ¿no es cierto? Y voy mostrando, ¿no es cierto?, la credencial, tengo ese sello, ¿no es cierto?, que me va diciendo, yo le pertenezco a Cristo, yo le pertenezco a Cristo. Ese es el sello. Y como intercesor, el Espíritu nos va a ir revelando eso, que vos le perteneces a Cristo, que, que Él no solamente te llama a ser parte, ¿no es cierto?, de este ejército, sino que Él está diciendo que vos sos de su pertenencia, le perteneces a Cristo. De eso se trata este llamado. Y fíjate, mi hermano, mi hermana, que cuando nosotros decimos que estamos llamados a ser intercesores en el poder del Espíritu Santo, es que el mismo Espíritu va a ir haciendo, va a ir moviendo a nosotros en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que tenemos, en lo que hablamos, ¿no es cierto? Para que nosotros cada vez más vayamos disminuyendo y que Él sea quien crezca en nosotros, ¿no es cierto? Me aguardan un segundito, porque estoy quedando sin batería, pero ahí ya. Entonces, qué importante que es eso. Y es un proceso, mi hermano, mi hermana, es un proceso. Y es necesario que tengamos esa apertura.
Perdón por este momento, pero el Señor me da esto. Es necesario que vos y yo tengamos esa apertura. Y es bueno que conozcamos también, que conozcamos cada vez más. Ahí está. Ahora, sigamos un poquito más. Él marca un sello, Él te sella, vos le perteneces a Cristo. Y Él quiere seguir soplando su aliento en vos, como intercesor, como intercesora, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Y, y sobre todas las cosas, nos va llamando a accionar, nos va invitando a hablar, nos va, ¿no es cierto?, a que vayamos siendo unos con Él. Y mi hermano, mi hermana, ¿quién es nuestro modelo a seguir como intercesores? Jesucristo. Y Él se pasaba horas con el Padre, orando, hablando. Y Él reconocía la voz del Padre. Y el mismo Padre también lo reconocía a Él. Justamente lo cuenta la palabra, que ahí cuando Él se fue a hacerse bautizar por Juan, dice que los cielos se abrieron y una voz dijo, este es mi hijo muy amado, esta es mi hija muy amada. Así es como el Señor dice ahora en este momento, vos sos mi hija muy amada, vos sos mi hijo muy amado. Él te reconoce, pero no un reconocimiento humano, así como que tengamos títulos y nada de eso, sino que ser reconocidos. Pero no solamente ser reconocidos por el Señor, sino también en esa batalla espiritual, que cuando vos pones tu pie en ese terreno, cuando pones tu pie en ese campo, es acá está viniendo un soldado de Cristo. Este está marcado con el sello de Cristo. Y si Él viene acá, y si Él está acá, es porque este lugar le pertenece. Entonces salen corriendo todos, todo lo que no le pertenecen a Cristo. Y, y esa autoridad te la da el Señor. Y el mismo Señor también, fíjense, como lo mismo que nos decía Patti, lo hacía Jesús en su ministerio. ¿Cuál era la efectividad del ministerio de Jesucristo? La obediencia, la oración, una vida de dependencia al Padre, una vida rendida a Él. Y Él nos vino a revelar justamente eso. Y Él es el intercesor por excelencia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo justamente nos, nos lleva, ¿no es cierto?, a esa conexión de esa oración que está haciendo el mismo Jesús, porque de eso se trata, de unirnos a la oración que está haciendo Jesús en este momento, porque en este momento Jesús está orando por vos, está orando por mí, está orando por esa situación, y el Espíritu Santo nos permite eso, nos une con Jesucristo en esa oración. Fíjate cómo Jesucristo es un apasionado, era un apasionado y dio todo. También vos y yo estamos llamados a ser apasionados por Él, apasionados por este llamado y darlo todo. Y muchas veces darlo todo significa también tiempo, significa renunciar a algunas cosas, ¿no es cierto? Significa dejar de hacer muchas veces, yo no sé si te pasó a vos, y ya viniste a hacer, pero muchas veces yo tenía un plan, pero el Señor tenía otro plan en ese día. ¿Y cuántas veces? Ahora, nunca viví tanto gozo que cuando yo le fui diciendo que sí al plan de Dios. Hoy, por ejemplo, eh, y cuánta demanda tenemos, ¿no? De muchos hermanos, muchas hermanas que nos dicen, ora por mí, te presento esta intención, y, ¿no es cierto? Es como un constante, un constante. Pero el Señor va poniendo, ¿no es cierto? Y en eso dejarnos guiar por el Espíritu Santo,
También nosotros como intercesores estamos llamados a escuchar al hermano. Y cuando justamente nos hablan de escuchar al hermano, escuchando su intención, ahí mismo el Señor nos invita a ser guiados por el Espíritu Santo. Nuestros hermanos, ¿no es cierto?, los siervos de Cristo vivo, nos dicen que nosotros estamos llamados, ¿no es cierto?, a tener un oído para el hermano y un oído para el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento y en todo momento es que Él nos invita a ser intercesores día y noche, a justamente a entrar en la intimidad con Él. Fíjense cómo podemos descubrir, y eso es una cosa que fui entendiendo, que más allá de pararnos en la brecha, más allá de orar y clamar y conquistar, ¿no es cierto?, corazones para Cristo, tomar esas tierras para Cristo, ser ese puente, Él nos llamó para estar con Él. Él nos llamó para revelarnos sus secretos más íntimos. Él nos llamó, ¿no es cierto?, para velar con Él. Él nos llamó para que juntos formemos parte de ese ejército de intercesores que se levanta. ¿Y acaso, bueno, no te pusiste a pensar que en este tiempo donde mucha gente está diciendo está todo mal, ¿no será que estará llamando a muchos más intercesores para que nos paremos en la brecha? Y este es el tiempo en el que Él nos está invitando a seguir diciéndole que sí, a asumir este llamado, a seguir formándonos y sobre todas las cosas seguir siendo guiados por el Espíritu Santo. Yo sé que en esta oportunidad tal vez no vamos a compartir desde la guianza del Espíritu, del mover del Espíritu, de los carismas, pero sí en esta escuela vamos también a compartir cuáles son todos los carismas que el Señor nos regala y a través de esos carismas y el mover del Espíritu Santo podemos, ¿no es cierto?, llevar adelante esta gran misión de la intercesión. Y, y mi hermano, mi hermana, eh, vos y yo que estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración, el Señor nos va a ir revelando. Pero sobre todas las cosas, sabe de qué se trata este llamado, sabe de qué se trata de ser intercesor en el Espíritu, de que el mismo Jesucristo nos invita a tener ese encuentro íntimo, personal, cara a cara junto a Él. Y muchas veces cuando iniciamos, ¿no es cierto?, en la renovación, cuando tenemos nuestro primer encuentro personal con el Señor, nos dicen esa, esa gran invitación, abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y dejarle entrar. Pero cuando el Señor te llama a la intercesión, te dice, yo te abro la puerta de mi corazón, entra en mi corazón, entra en mí para que yo entre en ti. Entra en mi corazón y voy a revelarte mi secreto. Voy a revelarte por lo que yo estoy orando. Voy a revelarte por lo que yo quiero que vos ores. Y recibe tu intención, y recibe tu clamor, y recibe todo lo que vos le presentás. Pero también te dice, entra en mi corazón. Yo te abro. Y es el mismo Jesús, así como el Sagrado Corazón, que se abre de par en par su corazón y te dice, entra en mi corazón. Y entonces desde el corazón de Jesús es donde el intercesor, guiado por el Espíritu Santo, podrá pararse en la brecha, podrá, ¿no es cierto?, conquistar ese pueblo para Cristo, podrá conquistar ese corazón para Cristo, podrá pararse con autoridad, podrá, ¿no es cierto?, levantar manos limpias, como dice Cyril John, como dice nuestro hermano. Entonces, anímate a seguir descubriendo de qué se trata, de unirte al corazón de Jesús, de entrar en su corazón
y de comenzar a orar. Y cuando vos te ocupás de lo que Él te pide, Él se ocupa de tus cosas. Porque no hay más alegría en el dar que recibir. Y mi hermano, mi hermana, muchas veces, ¿no es cierto?, que estamos orando, y veces que inclusive nos pasamos el tiempo orando por el otro, ¿y yo qué? Esto es un darse continuamente, pero el amor de Dios fluye, y mientras vos estás dando, también estás recibiendo. Y hay plenitud en este llamado. Y en este llamado también te vas sanando. En este llamado también te vas restaurando. En este llamado también el Señor te libera, te reconforta, te restaura, te anima y te revela su plan. Y qué privilegio que es ser ese intercesor para Cristo. Vos tenés un sello, una marca, donde hay lugares donde solamente se permite entrar al intercesor. Hemos visto la gloria de Dios en muchas cosas, signos compartidas de pueblos, naciones. Hemos visto la gloria de Dios orando por los enfermos, intercediendo, orando también por los encuentros, orando por tantas cosas. El Señor nos ha, pero sobre todas las cosas, que de esta escuela podamos crecer un poco más en la vida en el Espíritu, que de esta escuela podamos abrirnos más a su experiencia, que de esta escuela podamos entrar al corazón de Jesús y desde su corazón orar lo que Él está orando. Él está haciendo una oración hoy por vos. Él está haciendo una oración hoy por tu pueblo, por tu nación, por tu país. Jesús está orando. Jesús está orando. Él está orando día y noche. Él es el guardián que no duerme. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a alcanzar, para que nuestra oración sea una oración efectiva, para que nosotros demos en el blanco. Estamos llamados a entrar al corazón de Jesús y orar lo que Él está orando. ¿Quién nos permite eso? El Espíritu Santo. Por eso, para terminar, vamos a extender nuestras manos bien altos al Señor y vamos a decirle a Jesús, Jesús, tómanos de la mano y condúcenos y llévanos, Señor, a tu corazón, a tu corazón, a tu corazón que se abre de par en par y queremos entrar, Señor. Aquí están nuestros miedos, todo eso que nos quiere bloquear, que nos hace pensar que no estamos llamados a esto. Pero con la fuerza de tu amor, atráenos, Señor, y entramos en tu corazón. Y de ese corazón, Señor, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, condúcenos, Señor. Queremos conocerte más, queremos saber, Señor, y que nos reveles, Señor, qué oración estás haciendo, qué oración es la que vos estás haciendo. Señor, aquí estamos, aquí nos tienes. Este es el tiempo donde el Señor te está llamando. Este es el tiempo. Para esta hora el Señor te llamó. Para este tiempo el Señor te llamó. Para que seas su intercesor. Para que desde su corazón comiences a orar. Comiences a orar. Que te pares. Que te pares. Él es el que te está llamando. Él es el que te está llamando. Bendito sea el Señor. Y que este sello que tú pones en nuestros corazones, este sello, Señor, cada vez más lo vayamos descubriendo. Que este fuego de tu Espíritu Santo, Señor, siga encendiéndose cada vez más en nosotros. Cada vez más. Señor, pon en nuestro corazón
un espíritu de intercesor. Pon en nuestro corazón un espíritu de intercesor, Señor. Muéstranos cómo orar. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, por revelarnos tus secretos, pero sobre todas las cosas. Tanto te ama Dios. Loco de amor está, que te llamó para que estés más cerca de Él, más cerca de Él, más cerca, más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, tan cerca que abre su corazón y te dice, entra, así de cerca, entra en mí para que yo entre en ti. Bendito sea, Señor, alabado sea, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Wow, 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 wow. De verdad, bendito sea el Señor por tu vida, Cele. Más bien, eh, más bien, gloria, gloria, gloria al Señor. Mi hermana, muchas gracias y que Dios siga respaldando ese ministerio tan precioso que te ha dado, ¿verdad? De intercesión y también de profeta, profeta de las naciones. Bendito sea el Señor. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Y pues en esta noche creo que de tareas a interceder, Cele. Hay que interceder con lo que nos has dicho. Creo que hoy hay que mandarse, ¿verdad? Seguir intercediendo. ¿Qué tarea nos deja para hoy, Cele? La tarea que podemos seguir profundizando, ¿no es cierto? Esta palabra de Efesios 6, del 10 al 17, y tomar esta palabra como una palabra diaria, ¿no? No leyendo de una manera así como intelectual, sino profundizando y como dice la palabra, revístanse y ir haciendo carne esa palabra en nosotros. Y Bendi- todos los días decir, ven Espíritu Santo. Juntos vamos a decir, como decía Cele ahorita mismo, a la cuenta de tres, donde esté, que todo el continente llegue ese Espíritu Santo a todas las diócesis, a todas las regiones, a todos los países. Ven Espíritu Santo tres veces, lo vamos a hacer, ¿les parece? Ya para terminar esta jornadita de hoy, ir viendo, y la cuenta de tres juntos decimos, pero que resuene de donde estás, en tu casa, si estás ahí en la iglesia, en donde sea que estés, con tus manos en alto y con ese corazón abierto tres veces, ven Espíritu Santo. Una, dos y tres. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ven Espíritu Santo. Y como los miro como que quieren seguirlo pidiendo una vez más. A ver, a la cuenta de tres. Y ahora clamando también ese Espíritu Santo por todo el clero, por religiosos, religiosas. Necesitamos santos sacerdotes, que se mueve ese Espíritu Santo en la iglesia. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y por las familias que están siendo muy atacadas por esa ideología de género, esa corriente de muerte, vamos a clamar Espíritu Santo para que se desate toda cadena y podamos ser luz a la cuenta de tres y viendo también, ejercitando esa mente, porque ya Dios nos dio la victoria en Jesús. A la cuenta de tres decimos uno, dos y tres. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén, 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 amén. Mi hermanita Celeste, de verdad,
Pues en nombre de Proyecto Timoteo también, ¿verdad? Muchísimas gracias siempre por estar al pie de la cruz, por estar, como decimos allá en mi paisito, al pie del cañón, ¿verdad? En mi amada Nicaragua, al pie del cañón, siempre estar ahí. Gracias por decirle sí al Señor y por dejarte mover por Él. ¿Cómo se siente este pueblo del Señor? ¿Sienten fuego en el corazón ahí? Un corazoncito pueden poner si sí o levantar la mano ahí para decir sí y poder ver, ¿verdad? Y lo que se vaya viviendo también, compartir testimonios, llegar un momento también de compartir los testimonios. Ahí también pueden ponerlo, creo que está el chat ya, y también con Javi, con esto, pueden hacerlo llegar porque están pasando muchas cosas hermosas en los corazones. De verdad, Selem, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, que te cuide a vos, a tu familia y te siga llevando más allá de lo que puedes imaginar, que siga siendo instrumento de su amor. Muchísimas gracias, Celeste. Gracias, Rodrigo, gracias a todos. La verdad que es una bendición compartir con ustedes, un gozo y una alegría. Y ahí estamos orando juntos y nos vamos a seguir encontrando en esta escuela y en las asambleas para juntos orar y seguir. Muchas cosas el Señor, cosas grandes tiene para tu vida. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Bueno, y antes también de irnos, pues saludamos a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, ya porque se hace un poquito de noche también en algunas partes y en algunos de nuestros países. Primero, darle gracias a todos los que han estado, ¿verdad? Y que están conectando y a los que no pudieron, los esperamos para la próxima.